Ramírez, buenas tardes. Doctor ¿Qué Ramiro, tal? buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, doctor, gracias. Perfecto. Entonces, empezamos la actividad, doctor Fernández, doctor Inostroza, el tema fosa poplitea, ¿no? Sí, doctor, en realidad el tema abarca fosa poplitea y ligamento cruzado posterior, pero en coordinación con el doctor Fernández lo he partido y el ligamento cruzado posterior lo voy a realizar la próxima semana, en todo caso, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, te escuchamos, Luis, adelante. Gracias, doctor Ramírez. Bien, Gracias. colegas, buenas tardes. Bueno, a continuación vamos a desarrollar la charla respecto a fosa poplitea. La agenda siguiendo los lineamientos de la universidad se trata acerca de los objetivos, una breve introducción. Vamos a conversar acerca de la anatomía de la fosa poplitea por resonancia, enfoque de las lesiones de esta región anatómica, su clasificación y las conclusiones y bibliografía posteriormente. Los objetivos para la presente disertación son describir la anatomía de la fosa poplitea, detallando obviamente sus límites y contenidos sobre todo, ¿no? Además, plantear un enfoque multimodal, ¿no?, de las lesiones de la fosa poplitea, es decir, basado en las diversas herramientas diagnósticas que tenemos en imagen, y haciendo pues énfasis obviamente en la resonancia magnética. Y además enfocar las patologías popliteas desde el punto de vista de su origen histopatológico, ¿no?, expresada en la imagen. Entonces tenemos un esquema de la fosa poplitea, básicamente señalando sus límites y contenido. Entonces, en el límite superior medial, obviamente tenemos un diagrama acá del lado derecho, ¿no?, en vista posterior, donde el borde superomedial va a estar señalado por el borde lateral del músculo semimembranoso, el límite superolateral por el borde medial del bíceps femoral o bíceps crural. En la porción inferior vamos a tener dos límites, ¿no? En este caso, el límite inferomedial dado por el borde lateral de la cabeza medial del músculo gastrocnemio, y el límite inferolateral dado por el borde medial, en este caso, del otro gastrocnemio, es decir, su cabeza lateral, ¿no? De forma que tenemos una estructura en forma de diamante o romboidal, que va a tener un contenido y va a tener un techo y un piso, ¿no? Entonces, primordialmente el contenido es el componente vasculo nervioso, con la presencia del nervio tibial más superficial, la arteria poplitea más profunda, y entre ambos va a circular la vena poplitea. Y además es importante que van a haber otras estructuras como el nervio fibular común o peroneo común, las ramas geniculares de los vasos popliteos, también el nervio cutáneo, femorocutáneo posterior, ¿no?, que es una rama del plexo sacro. Y además tener en cuenta también que en esta zona va a haber tejido adiposo y, bueno, ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, todas estas estructuras van a ser pasibles de patología, ¿no?, ya sea benigna o maligna. Igual, ya a un gráfico netamente anatómico, ya lo hemos mencionado en la diapositiva previa, ¿no?, de la estructura romboidal, ¿no? Externo, el bíceps femoral,
el semimembranoso a nivel interno del lado superior y en el lado inferior, ¿no? A nivel externo por la cabeza lateral del gastronemio y la cabeza medial, ¿no? Con el contenido del paquete básculo nervioso. También señalar la presencia adyacente del músculo plantaris o plantar, que viene a ser graficado en esta imagen, ¿no? En la cual este músculo plantaris, tenerlo en cuenta porque su origen va a estar a nivel de la cresta supracondilia lateral, ¿no? Por encima del origen del tendón de la cabeza lateral del gastrocnemio, y va a tener una disposición oblicua por debajo de los gastronemios y por encima del sólido, ¿no? Para luego ya ir hacia inferior para insertarse en el calcáneo, o también está mencionado que se fusiona con el tendón de Aquiles, ¿no? Básicamente es importante conocer este músculo, ¿no? Muy bien. Entonces, existe un piso y un techo también dentro de esta fosa poplítea. Entonces, el piso de la fosa está por la cara poplitea a nivel posterior del fémur, luego la porción posterior de la cápsula articular y el músculo, en este caso, el músculo popliteo, que se va a originar a nivel del cóndilo femoral externo o lateral, lo podemos ver en este diagrama, y va a insertarse a nivel del borde medial de la tibia, ¿no? Entonces, aparte de este piso, tiene un techo, ¿no? Y básicamente el techo está por la piel, el celular subcutáneo y la fascia superficial, y tener en cuenta que esta fascia superficial va a estar perforada a nivel popliteo, ¿no? Por la vena safena menor y por el nervio cutáneo femoral posterior, que es rama de uno de lo que había explicado previamente, uno de los componentes, ¿no? De este nervio cutáneo femoral posterior, que se va a encargar de la inervación cutánea, ¿no? Y va a perforar, ¿no? Esta fascia superficial, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente, la imagen por resonancia, en esta secuencia ponderada en densidad protónica, en plano axial y coronal, vamos a visualizar las estructuras básicamente ya mencionadas en los diagramas previos, ¿no? En esta situación, en este plano axial, vamos a visualizar los límites, ¿no? En este caso, la cabeza lateral, en esta situación tenemos al lado derecho, ¿no? La cabeza lateral del gastronemio, la cabeza medial y el contenido, ¿no? Estas cabezas del gastronemio obviamente están en el límite inferior. Recalcar la arteria y vena poplitea, ¿no? Obviamente son estructuras extraarticulares, ¿no? Podemos visualizar también los ligamentos cruzados, anterior y posterior. Y bueno, otros componentes de los límites, en este caso superior, que está dado por el tendón del bíceps femoral y el semimembranoso, ¿no? Como ya se había mencionado. Y tener en cuenta que también podemos visualizar a manera de un recordaris, ¿no? Los tendones de los músculos sartorios, gracilis y semitendinoso, que forman el tendón anserino o pata de ganso. Importante saberlo también, estos tres tendones, ¿no? Que se van a unir y van a formar ese tendón anserino. Muy bien. Bueno, en este plano coronal, básicamente se visualizan las mismas estructuras, pero obviamente con mejor detalle en el plano axial, ¿no? Bien, entonces, a manera de un enfoque práctico,
cuando visualicemos en la fosa poplitea alguna lesión, en este caso hay que distinguir si es quística o sólida. Y vamos a tener las lesiones que realmente son quísticas, con la salvedad que no toda lesión quística es benigna. Ese detalle es importante. Hay lesiones malignas que se comportan, que tienen la morfología quística, ¿no? Luego tenemos las lesiones sólidas, similares a un quiste, ¿no?, pero que son benignas, y las lesiones sólidas, propiamente dicha, que son, bueno, ya vendrían a ser malignas, ¿no? Entonces podemos, en este caso, referirnos a las lesiones quísticas, por ejemplo, los quistes sinoviales, que bueno, viene a ser el quiste de Baker, los gangliones, ¿no?, hematomas, malformaciones linfáticas, etc. En lo que se refiere a las lesiones sólidas similares a un quiste, ¿no?, por ejemplo, tenemos los tumores mixoides, ¿no?, o mucoides, ¿no?, los tumores de la vaina nerviosa, de los nervios periféricos, algunas lesiones vasculares, ¿no?, los tumores glómicos también, ¿no? Entonces, en realidad son lesiones sólidas que, como podemos visualizar, no tienen el comportamiento, pues, maligno. A diferencia de las lesiones sólidas malignas, como el sarcoma indiferenciado y sarcomas de tipo mixoide o mucoide, ¿no? Diversos tipos que vamos a desarrollarlo cada uno. Los sarcomas sinoviales, y además también esta fosa poplitea es susceptible de metástasis, ¿no? Bien, entonces en estas lesiones que impresionan que son quísticas, porque en la imagen muchas veces no es tan absoluto, ¿no? En el definir este es un quiste y esta es una lesión sólida, ¿no? Al final el quiste sabemos que es relleno de fluido, ¿no? Entonces muchas veces encontramos un overlap, ¿no? Y no podemos definir hacia dónde va a virar el diagnóstico, ¿no? Entonces, para ello, pues, en este caso, por ejemplo, las lesiones homogéneas con hipointensidad en T1 e hiperintensidad en T2, recordemos que en T2 el fluido tiene un incremento en la señal de la intensidad, con un anillo periférico delgado y escasos septos, van a corresponder hacia lesiones compatibles con gangliones, quistes sinoviales, bursas, quistes de inclusión epidérmica. Y en esta situación, si digamos, la estructura de esta lesión es heterogénea, con una pared gruesa o presencia de septos, para ello va a ser importante, pues, el uso, ¿no?, del medio del contraste. Entonces, posterior a este contraste, vamos a tener dos situaciones. Un realce ávido del medio de contraste, lo cual nos va a traducir que son obviamente lesiones sólidas, ¿no? O un realce, digamos, periférico, ¿no?, o uni o multilocular, ¿no?, digamos, limitado por los septos, ¿no? En este caso es un realce parcial y este es un realce prácticamente total, ¿no?, que nos da la indicación que la lesión viene a ser, pues, un hallazgo sólido y que es susceptible de diferentes diagnósticos diferenciales. Muy bien. Encontré esta clasificación bastante práctica en este paper, ¿no?, del año 2016, donde hace un enfoque bastante práctico, ¿no?, donde menciona las lesiones intraarticulares, quísticas y sólidas, y las extraarticulares. En el caso de las quísticas, vamos a tener dos, ¿no?, el quiste de Baker o quiste sinovial o quiste popliteo, los gangliones, en el caso de las quísticas intraarticulares, en el caso de las sólidas intraarticulares, a los tumores tenosinoviales de células gigantes y a los, bueno, ahora lo voy a mencionar, ahorita se me dio el nombre, pero lo vamos a desarrollar también.
Y también tenemos a las extraarticulares, ¿no? Donde tenemos a los tejidos blandos expresados en los sarcomas de tejidos blandos, fibromatosis agresiva y metástasis, y otras estirpes, ¿no? Estirpe adiposa, los lipomas y liposarcomas, estirpe muscular, los leiomiosarcomas con los miositis osificante, de estirpe vascular, principalmente los hemangiomas y los aneurismas popliteos, de estirpe neural, los tumores de la vaina nerviosa periférica, ¿no? O sea, de los nervios periféricos, ¿no? Acá destaca el schwannoma y el neurofibroma. De estirpe linfoide, obviamente, los linfomas, principalmente de tipo no-Hodgkin, y de estirpe ósea, tanto el osteocondroma como el osteosarcoma, ¿no? Entre los principales que vamos a desarrollarlos en su totalidad, ¿no? Entonces, siguiendo el enfoque propuesto en este paper, vamos a hablar de las lesiones intraarticulares y primero las quísticas. Vamos, en esta situación tenemos el quiste de Baker, que es el más frecuente, ¿no? Que es básicamente una lesión de contenido sinovial, ¿no? Que su origen va a ser intraarticular y que se va a comunicar con el espacio extraarticular a través de la bursa, que es la bursa del semimembranoso, y la localización va a estar dada de forma, digamos, en su techo, por obviamente el tendón, principalmente va a ser el tendón del músculo semimembranoso y la cabeza medial del gastrocnemio. Entonces, como les había mencionado, es una extensión de una bursa, la bursa membranosa, que de hecho es una bursa normal en la anatomía, a nivel de la porción poplitea, ¿no? De todas las bursas que vamos a encontrar en esta articulación compleja de la rodilla. Entonces, si esta bursa de membranoso se llena de sinovia, entonces va a protruir, ¿no? Y eso va a dar una lesión muchas veces dolorosa, ¿no? Y con expresión pues, clínica de una tumoración a nivel del área poplitea, ¿no? Entonces, en estas imágenes de ultrasonido en plano transversal, podemos, ambos básicamente expresan un quiste de Baker, ¿no? Un contenido hipoecoico, de bordes bien definidos, limitado, ¿no? Este cuello del quiste de Baker por el músculo, por la cabeza medial del gastrocnemio en esta flecha vacía, y el tendón del músculo semimembranoso señalado por esta flecha blanca, ¿no? Igual acá básicamente nos da en este corte transversal de ultrasonido, es una representación, ¿no? Esta línea, ¿no? Que nos menciona la forma de burbuja que podría tener el quiste de Baker. Igual, ¿no? Limitado siempre, ¿no? Por la cabeza medial del gastrocnemio y el tendón del músculo semimembranoso acá señalado en esta asterisco. Entonces, el quiste de Baker por resonancia, en esta situación en plano axial, ponderado en T2, FATSAT, ¿no? FATSAT, una técnica de supresión grasa, y en densidad protónica de, bueno, diferentes pacientes, y que nos evidencia una imagen circunscrita, ¿no? Es decir, de bordes bien definidos, hiperintensa en T2, ¿no? Y señalado por la cabeza de flecha, el tendón del músculo semimembranoso, en este caso la cabeza de flecha negra, y la cabeza de flecha blanca por el tendón de la cabeza medial del gastrocnemio, ¿no? Igual en esta situación, sino que otra secuencia, ¿no? Igual las flechas rojas que limitan, ¿no? Este cuello, ¿no? Del quiste de Baker, ¿no? Y le dan la forma de burbuja, ¿no? Y que protruye hacia la porción extraarticular, ¿no?
Hay que tener en cuenta que el quiste de Baker va a tener ciertas complicaciones. En este caso, una de ellas es la hemorragia. Acá tenemos una imagen en ultrasonido en plano axial, en modo Power Doppler, donde básicamente es un quiste que ha tenido la complicación de hemorragia. Podemos visualizar imágenes hiperecogénicas, ¿no?, a nivel de la lesión. Y en el mismo paciente, ¿no?, se le practicó la resonancia en esta situación ponderada en T1, que nótese la pérdida del cuello habitual, como en la imagen anterior. Acá no hay complicación, no hay hemorragia. En esta situación sí podemos visualizar, ¿no?, la hemorragia, y que manifestada por una hiperintensidad, ¿no?, en T1, tanto en plano axial como en plano sagital. Esta imagen de artefacto es porque el paciente tiene una prótesis, ¿no?, y básicamente compromete, ¿no?, los músculos, digamos, tanto la cabeza medial del gastrocnemio y el semimembranoso. Otro esquema que nos ayuda, otra imagen, ¿no?, que nos ayuda a delimitar mejor esta complicación hemorrágica de este quiste, es en estas imágenes por resonancia, tanto en plano sagital y en plano coronal, ponderada en T2 FATSAT y en T1, respectivamente, donde en ambos casos podemos visualizar una imagen hiperintensa que diseca, ¿no?, la cabeza medial del gastrocnemio, señalado acá por la cabeza de flecha. Entonces, bueno, hemos hablado del quiste de Baker, ahora hablemos del ganglión, ¿no? Básicamente el ganglión es una lesión limitada de tejido colágeno, ¿no?, cuyo origen está a nivel, en el caso de la rodilla, de los ligamentos, ¿no?, que forman la cápsula posterior de la articulación de la rodilla, o las vainas tendinosas de las cabezas tanto lateral o medial de los gastrocnemios, ¿no? Y básicamente es por degeneración, ¿no?, del tejido de esas estructuras tendinosas o ligamentarias. Entonces, en estas imágenes, obviamente del mismo paciente, en diversos planos, ponderadas en T2 en STIR. STIR viene a ser también una técnica de supresión grasa, al igual que el FATSAT, ¿no?, para poder visualizar mejor algunos componentes anatómicos, ¿no? Entonces tenemos un plano axial, coronal y sagital, básicamente donde en el aspecto posterior, ¿no?, del el tercio distal del fémur, podemos visualizar una imagen multilobulada, hiperintensa, que, digamos, en el estudio ya patológico correspondió a hallazgos compatibles con un ganglión, ¿no? Básicamente, nótese la hiperintensidad que básicamente corresponde, pues, a fluido, ¿no? Muy bien. Tenemos las lesiones sólidas. Seguimos en las intraarticulares, ¿no? Y en estas, básicamente, intraarticulares sólidas, tenemos a los tumores tenosinoviales de células gigantes, que básicamente se debe a proliferación de la membrana sinovial. El hecho que esta membrana sinovial, obviamente, de la articulación, ¿no?, de la rodilla, va a condicionar que haya depósitos nodulares de hemosiderina. Y la expresión de estos tumores sinoviales, pueden ser focales o difusos. Si son focales, tenemos a la sinovitis nodular localizada y al tumor de la vaina tendinosa de células gigantes. Y si es difuso, a la sinovitis bilonodular pigmentada, ¿no?, obviamente pigmentada por su origen, ¿no?, que viene a ser los depósitos de hemosiderina, y al tumor difuso de células gigantes. Entonces, vamos a mencionar en esta situación
a la sinovitis nodular localizada y a la sinovitis bilonodular pigmentada. Entonces, la expresión de esta sinovitis nodular localizada, básicamente en estas imágenes por resonancia, ponderada en densidad protónica en plano sagital, en STIR y en T1 FATSAT contrastada. Destacar que en DP en DP vamos a tener una imagen hipointensa que colinda con el ligamento cruzado posterior, digamos que condiciona un desplazamiento parcial, no total. En STIR, una imagen, digamos, hiperintensa, con un halo hipointenso a su alrededor. Y básicamente al aplicar el medio del contraste vamos a visualizar un realce del medio del contraste, ¿no? Por parte de esta lesión, ¿no? Que viene a ser una sinovitis nodular de tipo localizada. Seguimos en estas lesiones sólidas intraarticulares. Ahora vamos a mencionar de las difusas, ¿no? En este caso tenemos a la sinovitis pigmentada bilonodular. Como menciona acá esta leyenda, ¿no? Estas son las siglas en inglés de este diagnóstico, que básicamente se localiza un 80% en la rodilla. La etiología obviamente, no es conocida, probablemente por una reacción inflamatoria. Y como había mencionado, este tipo de sinovitis sinovial, al proliferar está propensa a tener complicaciones hemorrágicas, ¿no? Y vamos a tener depósitos de hemosiderina a nivel sinovial, con formación nodular y, complicaciones hemorrágicas. Entonces, básicamente, en este plano sagital, ponderado en densidad protónica, FATSAT, y en el del mismo paciente, ¿no? En este otro plano axial, ponderado en T1, podemos visualizar imágenes hiperintensas, ¿no? Con lesiones hipointensas en su interior, que vienen a corresponder a depósitos de hemosiderina, como habíamos mencionado en la teoría, ¿no? Respecto a esta lesión de sinovitis pigmentada bilonodular. Bueno, básicamente es acá para señalar el uso del medio del contraste, ¿no? Segundo. En este caso, en otra lesión, ¿no? Perdón, en otro paciente, ¿no? Sino que acá se utilizó, pues, este contraste con gadolinio, ¿no? En esta secuencia en T1 ponderada en FATSAT, tanto en plano sagital como en plano axial. Nótese la captación ávida del medio de contraste y sobre todo que es intraarticular. Nótese también en la imagen anterior, de otro paciente, ¿no? El origen es intraarticular y que protruye, ¿no? Hacia, en este caso, los tendones, ¿no? De los músculos, pero la ubicación es intraarticular. Igual acá, intraarticular. Nótese que colinda con los ligamentos cruzados esta lesión. Y bueno, es la misma lesión, pero ponderada en densidad protónica. Obviamente acá no se aplicó medio de contraste, por eso no existe un realce de contraste, y la expresión de esta sinovitis pigmentada bilonodular, pues es una imagen hipointensa homogénea, ¿no? Bien, ya hemos hablado de las lesiones extraarticulares. Ahora conversemos acerca de las intraarticulares. A ver, perdón un ratito. A ver, un segundo, acá creo que ha habido un error. Ya. Hemos hablado de las intraarticulares, sino que ha habido un error del corte. Ahora hablemos de las extraarticulares. Entonces vamos a desarrollar cada una de ellas. Vamos a empezar a conversar acerca de los sarcomas de partes blandas. Disculpen el error.
Entonces, ya, esto no existe. ¿Ya? Lesiones sólidas, vamos a conversar. Ah, perdón, a ver, un ratito. A ver. Lesiones sólidas, a ver, no. Hemos hablado de las lesiones quísticas intraarticulares, ahora hablemos de las lesiones sólidas intraarticulares. Bueno, hay tanta información con ella. Las sólidas intraarticulares, ya. Tenemos dos cosas, la osteocondromatosis sinovial, ¿correcto? Esta osteocondromatosis sinovial va a tener origen primario y secundario, y bueno, es una lesión benigna, pero que en un 5% se va a transformar en un condrosarcoma, ¿correcto? Y el origen de esta osteocondromatosis sinovial va a ser una metaplasia sinovial y que va a dar lugar a la formación de nódulos múltiples, pero intraarticulares, ¿no? Acá está bien, está bien. Muy bien. A ver, entonces, esta osteocondromatosis sinovial, básicamente, como menciona acá esta literatura, bueno, vamos a visualizar imágenes, o sea, va a ser imágenes, digamos, agrupadas, ¿no? Hipointensas, ¿no? En esta secuencia pondrá entre dos, en este caso en ecogradiente, ¿no? Tanto a nivel del espacio intraarticular anterior y posterior, ¿no? Nótese que ya en la radiografía de este mismo paciente se visualizan, ¿no? Imágenes hiperdensas, ¿no? A nivel de los espacios articulares de la rodilla, ¿no? Tanto anterior y posterior, ¿no? Y que obviamente para mejor definición diagnóstica se le practicó esta resonancia magnética, ¿no? En este caso en plano sagital, ¿no? Entonces, como menciona acá esta leyenda, puede calcificarse, ¿no? Bueno, de hecho se calcifica, ¿no? Y que, dado que es una osteocondromatosis, ¿no? Va a tener, vamos a encontrar diversas edades, ¿no? En esta, entre comillas, ¿no? De esta lesión, ¿no? Ya sea condroide o hueso osificado, ¿no? De manera que vamos a tener o una condromatosis sinovial, si al inicio es de cartílago, o ya una osteocondromatosis sinovial, si es que ya ha ido evolucionando hacia la calcificación, ¿no? Entonces, como ya he mencionado, podemos visualizar estas imágenes de tipo hipointensas, ¿no? Nótese que el calcio, recordar, es hipointenso en todas las secuencias, ¿no? Es decir, el hueso vas a encontrarlo hipointenso en cualquiera de las secuencias que puedas estudiar, ¿no? A menos las principales, en todo caso. Ya, ahora sí. Hablemos acerca de las lesiones extraarticulares. Todas, bueno, siempre importantes, ¿no? Sobre todo recordar, ¿no? Dentro de las principales al quiste de Baker, ¿no? Que ha sido ya bien recalcado. Y ahora hablemos de estas extraarticulares, que bueno, en realidad la frecuencia es menor, pero no por ello pues hay que soslayarlo, ¿no? Ya, bien. Entonces, los sarcomas. Entonces, dentro de los sarcomas de tejidos blandos, porque en esta estirpe de tejidos blandos vamos a tener también la fibromatosis agresiva, la metástasis, ¿no? Principalmente. Y dentro de estos sarcomas sabemos que la estirpe de estas lesiones es de origen mesenquimal. Y o sea, fuera de esta clasificación está las lesiones óseas y las cartilaginosas, por si acaso, ¿no? Y incluye, ¿no? En este caso, las lesiones musculares y del tejido adiposo, estos sarcomas. Y se clasifican principalmente en sarcomas sinoviales, leiomiosarcomas, el pleomórfico indiferenciado y el liposarcoma. Bueno, acá un enfoque práctico, sobre todo acerca del ultrasonido, ¿no? Dado que al inicio, como había mencionado, estamos hablando, digamos, de un enfoque multimodal, ¿no? Que en este tipo de lesiones son susceptibles de analizarlo, ¿no? Por rayos X hasta la resonancia, ¿no? Pasando por la tomografía, ¿no? Y el ultrasonido. Entonces, en el caso de los sarcomas, ¿no? Por ejemplo, nos orienta que sea benigno si tiene bordes bien definidos, encapsulados, ¿no?
la lesión es homogénea, sin reacción inflamatoria circundante ni presencia de neosporización, ¿no? Es decir, que no hay un realce al flujo Doppler, ¿no? Cuando lo colocas en la lesión. Y te orienta que sea maligno si, bueno, los bordes son irregulares, es una lesión de parénquima heterogéneo, hay reacción inflamatoria circundante en los planos adyacentes y hay hipervascularización, ¿no? Entonces, como menciona acá esta leyenda también, lo importante en los sarcomas es que vas a evidenciar varios, o sea, digamos, una estirpe celular compatible con tejido mixoide o mucoide, viene a ser lo mismo, ¿no? Vas a visualizar hallazgos de necrosis, que son áreas hipoecoicas, calcificaciones, ¿no? Es decir, que va a tener obviamente sombra acústica, y hemorragias, ¿no? Que vienen a ser áreas ecogénicas, pero sin sombra acústica. Entonces, es importante tener en cuenta estos parámetros para orientar tu diagnóstico hacia esa lesión, ¿no? Obviamente, claro, el diagnóstico final lo da la anatomía patológica, pero es importante tener en cuenta para plantearlo en el informe como ya posibilidad diagnóstica. Muy bien, hablemos de los sarcomas sinoviales. Básicamente, en las características de la imagen, en el caso de la aplicación del ultrasonido, ¿no? Vamos a tener imágenes que van a realzar, en este caso, el flujo Doppler color, ¿no? ¿Ya? A nivel intralesional. Y que ya en una radiografía, en este caso de rodilla anteroposterior, ¿no? Del lado izquierdo, vamos a evidenciar, ¿no? Ya lesiones radiopacas, sobre todo peri o yuxtaarticulares, ¿no? Y se da en pacientes adolescentes, sobre todo este tipo de sarcomas sinoviales, ¿no? Y que va a tener, como ya lo habíamos recalcado, calcificaciones, depósitos de hemosiderina, ¿no? Y una característica de nivel fluido-fluido. Entonces, las ideas principales respecto a este sarcoma sinovial es que va a ser principalmente en adolescentes, como había mencionado, a nivel la lesión de yuxta o periarticular, y sobre todo en los miembros, ¿no? Y principalmente en los miembros inferiores. En esta imagen de resonancia, tanto en plano axial como en plano sagital, ponderada en T1 y en T2 FASAT respectivamente, podemos visualizar una imagen hipointensa de bordes parcialmente regulares, ¿no? Y que en la imagen ponderada en T2 va a ser hiperintensa esta lesión, ¿no? Otro de los sarcomas tenemos al leiomiosarcoma, que básicamente es una masa igual de partes blandas, que puede tener calcificaciones en su interior, complicaciones hemorrágicas, necróticas, y que va a tener la característica de un nivel fluido-fluido, ¿no? Y que desde ya en una radiografía ya te orienta, por ejemplo, sobre todo por la localización, ¿no? Que podemos visualizar en el aspecto medial de esta rodilla derecha, ¿no? Una imagen de densidad de partes blandas, ¿no? Y que está localizada, pues, a nivel, como había mencionado, yuxtaarticular, ¿no? Y que a este paciente se le practicó la resonancia respectiva, ¿no? Obviamente para la definición diagnóstica, ¿no? Y que en estas imágenes ponderadas en T1 y en STIR, ¿no? Se visualiza una imagen en T1, bueno, una imagen de densidad, pues, perdón, de intensidad
hipoisointensa, ¿no? De bordes, bueno, irregulares, y que infiltra, obviamente, los planos, sobre todo musculares, ¿no? Adyacentes, y que igual se comprueba acá en esta ponderación en STIR, y que lo que señala la flecha roja es y también las flechas rojas en ambas secuencias es el nivel fluido-fluido que había mencionado en esta leyenda, ¿no? Una de las características, no es patognomónico, ¿no? En medicina no hay nada patognomónico, pero el hecho de encontrar este nivel fluido-fluido en las imágenes por resonancia nos orienta a que esta patología podría ser un leiomiosarcoma, ¿no? Seguimos en los sarcomas, ahora conversemos acerca del sarcoma pleomórfico indiferenciado, conocido también como histiocytoma fibroso maligno. En estas imágenes, por resonancia del mismo paciente, tanto en ponderación T1 en plano sagital, en T2 FAT-SAT en plano coronal, perdón, en plano axial, y en eco gradiente en T2 en plano sagital, podemos visualizar, ¿no? Obviamente la intensidad de la imagen va a variar de acuerdo a la secuencia en la que analicemos, ¿no? Acá podemos visualizar en el aspecto posterior, ¿no? de esta rodilla, a nivel, sobre todo en la región poplitea, ¿no? Una imagen de bordes circunscritos con áreas iso e hipointensas, ¿no? Ahora, estas áreas hipointensas corresponden a necrosis, y que en las otras secuencias, el hallazgo de estas hipointensidades también es decir, la necrosis, ¿no? Intralesional va a ser hipointensa en todas las secuencias, ¿no? Aunque en T2 la necrosis también lo puedes visualizar como una hiperintensidad, ¿no? O sea, para tener el concepto en todo caso, digamos, claro, la necrosis en T1 es hipointensa, y en T2 es iso o hiperintensa. Muy bien. Fibromatosis agresiva, o llamado también tumor desmoide, ¿no? Ya vendría a ser acá de las lesiones extraarticulares de partes blandas. Ya hemos hablado de los sarcomas, ahora vamos a mencionar a la fibromatosis agresiva. Básicamente, bueno, es una masa de partes blandas no específica de cofonicidad variable en el ultrasonido, en lo que es la TC, una imagen hiperdensa, ¿no? Y en resonancia, la ponderación en T1 va a ser hipointensa con respecto al músculo. Obviamente, cuando hablamos de disminución de la señal de la intensidad o incremento de la señal de la intensidad, es en relación al músculo, ¿ya? Ese detalle es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, hiperintensa en T2 con bandas hipointensas y que corresponde a tejido pues, fibroso, tejido colágeno. ¿Lo quieres ir ¿Y tiene sentido su...? Mira, no hay. Vamos a traer No, cariño. Lisa, apaga tu audio, por favor. Ya, a ver, continuamos. Muy bien, entonces, en este tumor desmoide, es importante acá lo que resalta, ¿no? Es la presencia de bandas hipointensas en el interior de la lesión. Tanto en la secuencia ponderada en T1, como en la secuencia STIR. Hay la presencia de bandas hipointensas. Eso es lo que llamamos una de las características resaltantes en este tumor desmoide. Y que, bueno, se refiere a la proliferación fibroblástica
es agresivo, pero de forma local nada más, y como había mencionado, es la presencia de bandas hipointensas intralesionales que te orienta hacia tu planteamiento diagnóstico de un tumor desmoide, ¿no? Tanto como habíamos señalado en T1, ¿no? Estas bandas hipointensas, como en STIR, ¿no? La presencia de bandas hipointensas intralesionales. Metástasis, también esta área poplitea es susceptible de diseminación tumoral, ¿no? Sobre todo bueno, es raro para empezar, ¿no? Pero bueno, hay que de todas maneras conocerlo, ¿no? Primero, bueno, uno de ellos importantes es el cáncer de pulmón, melanoma maligno y también de riñón. Hay que tener en cuenta que pueden confundirse con los sarcomas, diversos tipos ya mencionados, ¿ya? Y que pueden encontrarse no solo a nivel muscular, sino también a nivel tejido celular subcutáneo, pueden comprometer, ¿no? Estas metástasis. En este caso se refiere, estas imágenes son secundarias a un adenocarcinoma de pulmón, ¿no? En esta imagen en plano sagital, ponderada en T1 y ponderadas en STIR, podemos visualizar una imagen hipointensa, ¿no? En T1 y hiperintensas en esta técnica de supresión grasa, ¿no? Y que básicamente se refiere pues hubo un origen primario, ¿no? En este paciente, ¿no? Que correspondía a un cáncer de pulmón, un adenocarcinoma de pulmón. Bien, sigamos en las extraarticulares. Ahora hablemos del tejido adiposo. Y vamos a mencionar al lipoma y al liposarcoma. Desde ya una radiografía, en este caso lateral, ¿no? Nos orienta, por ejemplo, esta imagen acá en el aspecto posterior, ¿no? Adyacente al músculo bicepsural, podemos visualizar un área radiolúcida y que tiene la misma densidad, ¿no? O la misma, claro, sí, la misma, en cuanto a las densidades radiológicas, ¿no? La densidad grasa, ¿no? Similar a la densidad grasa suprapatelar, ¿no? Nótese la similitud, ¿no? Entonces, igual a este paciente se le practicó la resonancia respectiva y podemos visualizar, ¿no? En esta imagen pondrá en T1 y en STIR, ¿no? Nótese, en T1 la grasa es hiperintensa, ¿no? Y en la técnica de supresión grasa eh, hay una caída de la intensidad de señal de lo que respecta al tejido adiposo, ¿no? Y la característica de estos lipomas es que acá la flecha lo puse para recordar que es paralelo al eje del tumor, ¿no? La lesión. Y acá señalado en flecha roja, básicamente estas zonas hiperintensas, nótese que no hay una homogeneidad en la hipointensidad. Estas imágenes puntiformes hiperintensas corresponden a necrosis grasa. Tumor atípico lipomatoso, tener en cuenta que, bueno, no provienen de un lipoma, propiamente dicho, son profundas, ¿no? A diferencia de los lipomas que pueden estar en el tejido celular subcutáneo, superficiales a la fascia o profundas a la fascia, ¿no? ¿Ya? En este caso son a nivel más profundo, muscular, ¿no? Estos tumores atípicos lipomatosos, ¿no? Vamos a visualizar septos o nódulos en su interior y van a tener una agresividad localizada. Entonces, en estas imágenes ponderadas en T1 y en STIR, en plano axial, podemos visualizar una imagen hiperintensa, ¿no? Obviamente la grasa es hiperintensa en T1, ¿no? Entonces, y tiene escasas bandas hipointensas en su interior, ¿no? Y en el STIR, obviamente, como suprime la grasa esta técnica, vamos a ver caída de la intensidad de la señal
¿no? Intralesional, pero con la presencia de septos gruesos, ¿no? En su interior hiperintensos, ¿no? Nótese que el grosor de los septos es mayor a nivel intralesional, ¿no? A diferencia de las lesiones grasas, ¿no? En este caso del lipoma, que son finas estriaciones, ¿no? Es importante este detalle que me habían mencionado, ¿no? Hablemos ahora del liposarcoma. Existen, bueno, diversos tipos de liposarcoma. Aparte, la característica de esta lesión es que menos del 25% va a estar formada por grasa, ¿no? El resto es tejido mucoide o de otra estirpe, ¿no? Y que básicamente ya desde la aplicación del ultrasonido, en este caso en plano transversal, mediante el Power Doppler hay un realce, ¿no? de este, o sea, un realce a la aplicación del Power Doppler, ¿no? Y en esta vista panorámica, ¿no? El Panoramic Ultrasound View o Panoramic Ultrasound Imaging, ¿no? Que podemos visualizar mejor la dimensión total, ¿no? de esta misma lesión, ¿no? Muy bien. Básicamente en la resonancia del paciente anterior al que se le aplicó la técnica del Power Doppler. En esta situación, en la ponderación, ambas en plano sagital, pondrás en T1 y en T1 FATSAT, en este caso contrastada. El liposarcoma realza el medio de contraste. Como han podido apreciar, en gran parte de los casos, es importante el uso del medio de contraste para el estudio de estas lesiones y la orientación diagnóstica pertinente, ¿no? Entonces, desde el T1 podemos visualizar una intensidad heterogénea en realidad, ¿no? Obviamente, bueno, acá hay bordes bien definidos, pero que en la aplicación del medio de contraste ya hay un realce igual, heterogéneo, ¿no? Porque también hay zonas de menos captación del contraste, ¿no? Muy bien, el músculo. Hablemos de la miositis osificante. Bien, en las características de esta patología, básicamente, radica en que es una lesión, primero que es extraósea, y que básicamente se postula que el origen es traumático, ¿no? Y que va a estar localizada a nivel de las partes blandas, sobre todo en el músculo en realidad, ¿no? Y se va a calcificar cierta porción del músculo, ¿no? En este caso, compromete, pues, acá es una imagen de una radiografía del lado izquierdo, ¿no? Y que compromete al músculo semimembranoso, semitendinoso, ¿no? Recordemos que su ubicación es medial, ¿no? Hacia lateral está el bíceps sural, y que básicamente la proyección lateral es la que nos ayuda a enfocar mejor, ¿no? Nótese que en esta imagen en proyección AP presionaría que hubiera compromiso de la porción distal del fémur, la cual en esta lateral hay un respeto, ¿no? del tejido óseo, y que se va a corroborar en la resonancia que se le hizo a este paciente, ¿no? Entonces, bueno, acá destacar que de todos modos esta miositis osificante entra al diagnóstico diferencial del osteosarcoma ostial, que vamos a definirlo de todos modos, pero ya la diferencia es que en el osteosarcoma ostal es que la calcificación va a ser central, pero va a ser menos calcificado a nivel periférico, ¿no? Va a haber un hueso de menos, bueno,
hueso inmaduro periférico, ¿no? A diferencia de que toda esta lesión en la miositis ossificante es de una densidad, pues, de calcio y homogénea, ¿no? No solo es compromiso central, también es periférico toda la calcificación, ¿no? Y obviamente a nivel de las partes blandas. Entonces, a este paciente se le hizo en realidad una tomografía y una resonancia, en este caso en ventana ósea, obviamente, para poder visualizar mejor no contrastada, ¿no? En plano axial. Y puse esta raya para tener en cuenta que no depende del hueso, esta lesión, como pueden visualizar. Es extraósea y que, bueno, está comprometida, pues, los planos musculares, ¿no? Y en el STIR, en plano axial, podemos evidenciar que hay áreas hipointensas y que recuerden, estas zonas hipointensas vienen a ser calcio. El calcio es hipointenso en todas las secuencias, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a conversar acerca de los 4 últimos, ¿no? De los tumores extraarticulares, vasculares, de origen neural, linfoides y óseo. Muy bien. Entonces, respecto al origen vascular, vamos a mencionar el aneurisma de la arteria poplitea. Tenemos 2 imágenes de ultrasonido, tanto en modo B como en Doppler color, donde podemos visualizar la arteria poplitea con la presencia de trombo mural, ¿no? Y que condiciona un desplazamiento, ¿no?, de la vena poplitea. Vamos a visualizar en ambas imágenes, sobre todo acá en el Doppler color, que nos ayuda a evidenciar mejor esta compresión de la vena poplitea, ¿no?, dada por esta dilatación fusiforme, ¿no?, de la arteria adyacente. Esta imagen en resonancia se refiere al mismo paciente y que, bueno, en este caso está ponderada en T1, y nótese esta zona, bueno, si lo comparamos con la densidad del músculo, es hiperintensa en comparación con el músculo, ¿no?, con una hipointensidad interna, o sea, intralesional, que viene a corresponder al trombo, que ya habíamos señalado en la... Ah, no, perdón. A ver, no. Este es de otro paciente, ¿ya? Porque esta es otra biografía, ¿ya? Este es para resaltar lo que es la importancia del ultrasonido, ¿no?, en la aneurisma de la arteria poplitea. Ya esta es otra imagen, ¿no?, por si acaso, ¿ya? Otro caso, ¿no? Entonces, básicamente, eh, estos aneurismas van acompañados de trombos muchas veces. De hecho, son un tipo de complicación, ¿no? Y tener en cuenta que son los segundos en frecuencia en cuanto a los aneurismas arteriales, seguidos nomás de lo que son los aneurismas de la aorta abdominal, ¿no? Tener en cuenta que en realidad también existen los aneurismas de las venas, ¿no? Pero en el caso de la vena poplitea es raro, ¿no?, que se presente, ¿no? Más frecuente es a nivel de la arterial. Muy bien, entonces en esta... y esta flechita, este plano lo coloqué para tener en cuenta que hablamos de aneurisma de arteria poplitea cuando es mayor de 2 centímetros la lesión. Muy bien, entonces básicamente tenemos acá en esta ponderación de resonancia en T1, en plano axial y sagital, igual, ¿no?, la presencia de un trombo intralesional en hipointenso, ¿no?, por dentro de la lesión hiperintensa que viene a corresponder a un aneurisma de la arteria poplitea. Esta secuencia en STIR pertenecen al mismo paciente y que igual podemos visualizar, ¿no?, el trombo, en este caso hiperintenso, y el aneurisma, ¿no?, y el contenido adyacente al trombo hipointenso, ¿no? Igual en ambos planos, tanto el plano axial como en el plano sagital, ¿no?
Muy bien, sigamos con las lesiones vasculares. En este caso vamos a referirnos a un hemangioma de tipo, bueno, popliteo, ¿no? Donde podemos visualizar estas imágenes ponderadas en T1, obviamente el mismo paciente todas, en T2 FATSAT y en T1 FATSAT contrastada, ¿no? En plano axial siempre, en este caso, y en T1 una imagen pues hipointensa, ¿no? Que en T2 hipointensa en T1, hiperintensa en T2, ¿no? Y que va a realzar el medio del contraste, ¿no? Cuando el medio de contraste a nivel de la ponderación en T1, FATSAT, ¿no? Y que es importante recalcar la presencia de flebolitos, ¿no? En estos hemangiomas, ¿no? Y estos flebolitos son estas pequeñas imágenes hipointensas al interior de la lesión, ¿no? Que corresponden a este hemangioma, ¿no? Obviamente también la presencia de flebolitos tampoco es patognomónico, pero orienta a que esta posibilidad sea un hemangioma, ¿no? Pasemos a la estirpe nerviosa y hablemos de los tumores de la vaina neural periférica. En este caso tenemos dos importantes, ¿no? Los neurofibromas y los schwannomas. Un segundito. Disculpen, gracias. Sigamos. Entonces vamos a ver en estos tumores de la vaina nerviosa, de la vaina neural periférica, esta secuencia en STIR, ¿no? Y la secuencia en T2 de cogradiente y T2 FATSAT, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente, esta lesión, como pueden visualizar, tiene una hiperintensidad periférica y una hipointensidad central. Esta hiperintensidad periférica se refiere a tejido mucoide, ¿no? ¿Ya? Y que en realidad viene a corresponder al nervio peroneo, al peroneo común, ¿ya? Y que la lesión sigue el eje de, de este nervio periférico, que como le he mencionado es el nervio peroneo, ¿no? Común, y es en el eje de la lesión, ¿no? Señaló acá por la flecha azul, ¿no? Muy bien. También existen los tumores malignos. El anterior caso se refirió a un neurofibroma. Ahora son los tumores, vamos a hablar acerca de los malignos de la vaina neural. Básicamente, bueno, están asociados a neurofibromatosis, otros por radiación. También tienen, bueno, en este caso son solo el 5 al 10% de los sarcomas. Ya, porque bueno, son de estirpe, en realidad, cuando hablamos de sarcoma, en realidad pues se refiere pues a músculo, a tejido adiposo, a tejido neural, ¿no? Pero a tejido vascular, ¿no? Pero exceptuando obviamente el tejido óseo y el tejido cartilaginoso, ¿no? Entonces, para tener un buen enfoque al respecto, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pueden ser infiltrantes, mal definidos. En este caso tenemos esta imagen en plano sagital y en plano axial, ponderadas en T1 y en STIR respectivamente, donde básicamente tenemos esta imagen hipointensa en T1 y en STIR hiperintensa, con áreas hipointensas en el interior, ¿ya? Que vienen a corresponder a zonas de necrosis. Bien, ya vamos acabando, ahora hablemos acerca del linfoma popliteo. En este caso, más frecuente es el no Hodgkin,
o responde a una masa, si bien es infiltrativa, pero que encapsula o envuelve a la banda neurovascular, o en todo caso al paquete vasculonervioso. Y esto es algo que sucede como en los linfomas a nivel de retroperitoneo, ¿no? Que en realidad respeta la circulación, ¿no? No infiltra. Y, por ejemplo, es isointensa o sea, isointensa el músculo en T1 y hiperintensa en T2. Pero en este caso de los linfomas, el contraste no nos va a ayudar, porque vamos a encontrar ya sea homogéneo o heterogéneo, el realce, o contraste, ¿no? O sea, en realidad, lo importante acá es el respeto. En este caso, por ejemplo, la arteria poplitea, ¿no? Nótese que la circulación está conservada, y que, bueno, es toda esta masa de densidad hipodensa, ¿no? Que encapsula a la arteria y vena en este caso, ¿no? Y igual a este paciente se le hizo la resonancia pertinente, y bueno, tanto pondrá en T1 y en STIR, ¿no? Donde se puede visualizar la arteria poplitea rodeada del tejido de estirpe linfomatosa, ¿no? Hipointensa en T1 y bueno, hiperintensa en el STIR, ¿no? En realidad, el mensaje es el respeto, ¿no? De estas estructuras vasculo-nerviosas, ¿no? Es una de las características de los linfomas. Muy bien, el osteocondroma, básicamente, bueno, es un tumor de estirpe osteocartilaginosa, ¿no? Como su nombre mismo lo dice. Podemos visualizar en esta radiografía anteroposterior, en anteroposterior y lateral, ¿no? Imágenes ¿no? Incremento de digamos, imágenes radiopacas, ¿no? Adyacentes al tercio proximal de la tibia, ¿no? Del lado izquierdo, y que al paciente pues se le aplicó la tomografía respectiva, no contrastada, ¿no? Y que se visualizó que la lesión proviene pues del hueso, lo llaman hueso parental, ¿no? O sea, en este caso, a diferencia de, por ejemplo, la miositis osificante, había un respeto del hueso adyacente, ¿no? En este caso, hay un origen, sobre todo del hueso, en este caso tibial, y que tiene una capa hipodensa cartilaginosa, ¿no? Este osteocondroma. Bueno, ahora hablemos de los condrosarcomas, en este caso mixoides o mucoides extraesqueléticos. Básicamente, en estas imágenes por resonancia, en T1 y en T2 FATSAT, se caracteriza por, bueno, ser hipointensa en la secuencia ya mencionada y hiperintensa, ¿no? Con algunos septos hipointensos en su interior, ¿no? Y que al ser mixoide quiere decir mucoide, ¿no? Y el tejido mucoide es hiperintenso en T2, ¿no? Por ser fluido, ¿no? Muy bien, ya vamos finalizando. Ahora vamos a mencionar acerca del osteosarcoma intramedular, un 80%, puede ser yuxtacortical un 10 a 15%, y si es yuxtacortical, es decir, adyacente a la corteza, se clasifica en intracortical, en paraosteal, ¿no? Es decir, adyacente al periósteo, o periosteal, dependiente del periósteo, ¿no? Y extraesquelético, ¿no? Muy bien, ya desde la radiografía, bueno, la radiografía en realidad para los tumores óseos es casi, muchas veces es diagnóstica en la mayoría de los casos, ¿no? En esta situación, esta radiografía anteroposterior de pierna izquierda, podemos evidenciar a nivel del tercio proximal de la tibia, ¿no? Áreas radiolúcidas y radiopacas, ¿no? Dependiente de esta estructura ósea, ¿no? Y que ya también tiene cierto componente hacia partes blandas, como podemos visualizar, ¿no? Y que, bueno, en la aplicación de las imágenes por resonancia, ponderadas en T1 y en T2 FATSAT, nótese que ya hay o sea,
el compromiso ya proviene del hueso e infiltra hacia las zonas tanto musculares y grasas, ¿no?, de esta fosa poplítea. Y que, bueno, son, bueno, hipointensas en T1 y hiperintensas en T2, ¿no? En realidad es una intensidad variable, ¿no? Bueno, un tipo de estos osteosarcomas es el parahostal o ostial, ¿no? Y que básicamente es uno de los diagnósticos diferenciales con la miositis osificante, ¿no? Recuerdan cuando lo mencioné, acá lo que vamos a encontrar son calcificaciones centrales, pero a nivel periférico no, no va a ser la calcificación, o sea, la calcificación periférica no va a ser de un hueso maduro en realidad, ¿no? Y bueno, en estas secuencias pondrás en T1 y en STIR, ¿no? Tanto en plano, bueno, en T1, en plano axial y en sagital, ¿no? En ambas secuencias podemos visualizar, ¿no?, una imagen en el aspecto posterior de la rodilla a nivel de la fosa poplitea, imágenes, una imagen hipointensa, ¿no?, isointensa o isointensa con el músculo, con zonas hipointensas hacia interior que en este caso corresponden a calcio, ¿no?, al tejido óseo. De la misma forma, bueno, en el STIR, ¿no?, áreas hiperintensas con zonas hipointensas en su interior, ¿no? Igual, como ya mencionado y lo recalco, el calcio es hipointenso en todas las secuencias, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, mis conclusiones al respecto eh, son acerca de que la fosa poplitea es una estructura susceptible de compromiso variable, ¿no? Debido a las múltiples estructuras que la conforman, siendo la imagen el complemento fundamental para la aproximación diagnóstica hacia una lesión benigna o maligna y sólido-quística. Es importante el detalle, ¿no?, que no toda lesión quística es benigna, ojo con ello, es importante recalcarlo, ¿no? Y no toda lesión sólida obviamente tampoco va a ser maligna, ¿no? El comportamiento es bastante variable, ¿no? El quiste de Baker o quiste popliteo es la tumoración de partes blandas más frecuente a nivel de la fosa poplitea. No obstante, es importante plantearlo como diagnóstico diferencial, ¿no? Nótese que las masas a nivel popliteo es susceptible de múltiples posibilidades diagnósticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del quiste de Baker también podemos plantear la posibilidad de un ganglión o un quiste de inclusión epidérmico, ¿no? La distinción de la lesión sólida de una quística resulta ser fundamental en el contexto diagnóstico, sobre todo en las lesiones de aparentemente quísticas, ¿no?, como se mencionó al inicio de la disertación. Y que bueno, para ello es importante el uso del medio de contraste, ¿no?, para evaluar si hay un realce, ya sea periférico o a nivel de los septos en su interior, ¿no? La masa poplitea en sí misma requiere pues un enfoque tanto clínico y radiológico bastante amplio, ¿no?, planteando obviamente posibilidades diagnósticas múltiples y decidir, ¿no?, si el paciente va a tener un monitoreo o, bueno, un manejo ya sea médico o quirúrgico, ¿no?, en función siempre pues a los hallazgos que nos brinda los diversos métodos diagnósticos en imagen, ¿no? Muy bien, bueno, esta es la biografía que utilicé, ¿no?, tanto el Radiographics, el Radiopedia, ¿no?, siempre estas dos fuentes importantes, pero quiero recalcar a un paper, ¿no?, de la European Society of Radiology, que en realidad me ayudó a aclarar bastante, ¿no?, los ciertos puntos que había quedado con dudas, ¿no?, y también a otro paper del Clinical Radiology, ¿no?, y Radiology UK. Muy Y bien, Luis. bueno, como siempre estilo hacer en mis presentaciones, dejo un pensamiento, ¿no?, acerca de que el conocimiento proviene del aprendizaje diario que podamos tener, ¿no? Pero la sabiduría proviene de la experiencia, ¿no? Es importante ello, ¿no? Traté de buscar el autor de esta frase, pero no lo llegué a encontrar, por ahí que se remontaba a la antigua Grecia, ¿no? Pero bueno, el mensaje está, ¿no? Y bueno, muchas gracias por su presente atención.